Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alcides León. Alcides León es comunicador especializado en tecnología. Bienvenido. Gracias, Manuel Felipe. Así estamos nosotros tratando de presentar esto como usuario fantasma, que es como se conoce al bot. Pero ¿hay algún parámetro que permite identificar si estamos ante un bot Sí. o una clase esa de usuario fantasma? Para empezar, los bots no son necesariamente malos. Son una herramienta y como tal depende del uso que le des. Hay muchos bots que son sumamente útiles, que podemos utilizarlo. Tal como decían ustedes al principio, un bot no es más nada que una abreviatura de robot o es un robot sin cuerpo. Es la lógica del robot funcionando. Y por ejemplo, en un call center o en un centro de atención de una empresa de seguros te pueden decir dónde, te pueden dar un formulario, te pueden decir cuál es el número de la oficina para llamar en caso de una emergencia, etcétera. O sea, ese tipo de bots que son los primeros en surgir son bienvenidos, son útiles, son bien usados. Los bots a los que hacemos referencia. Lo que pasa es que tiene, permite que te diga esto, lo que pasa es que han adquirido una fama. Sí, la connotación perversa, digamos, o mala alrededor de ellos, viene de estos entes que empiezan a conversar contigo dentro de Facebook, que empiezan a darle en Twitter retweets a algunos posts, etcétera, digamos. Crean comunidades falsas también. Exacto, y hablando además de esta parte de los fake news o las noticias falsas, los seguidores falsos, todos esos usos que están al principio. Y es que es muy barato hacer un bot en internet. Tú entras a sitios como fiverr.com, que es un sitio donde la gente ofrece sus servicios freelance, y tú puedes programar un bot sencillo entre 5 y 30 dólares, y puedes programar uno complicado llamado un genio en 250 dólares. Entonces no son caros, y son herramientas que utiliza la gente para amplificar a veces el contenido que tiene, y los ponen a repetir y repetir y repetir, lo que sea, para sumar seguidores a una persona para que se vea como que es más importante de lo que realmente es lo que es la influencia de la cuenta como tal, o para muchas otras cosas. Pero entonces hay varios niveles de inteligencia, como te dije, desde el sencillo al más complicado. En los años 50, el padre de la computación actual, que de alguna forma Alan Turing, aquel por el cual la manzanita de Apple está mordida, no es por otra cosa, sino porque él se suicidó, porque él era gay y lo habían maltratado mucho, pero él, sin embargo, él fue el artífice de todos los logros de los aliados en la Segunda Guerra Mundial para descifrar Enigma y todo lo demás. Bueno, Alan Turing... Un genio. Un genio incomprendido. Alan Turing fue el primero en presentar seriamente la posibilidad de si una computadora podía pensar. Y él diseñó lo que se llama el test de Alan Turing para saber si una computadora realmente puede comportarse o simular como que estuviera pensando. Él lo basó precisamente en texto, solamente en texto, conversando, ponía en un lado un humano, en un lado la computadora, y en otro lado un tercer humano, que solamente veía las interacciones de ellos dos. Si el tercer humano no podía decir con ciencia cierta cuál era la computadora, el programa pasó el test o pasó la prueba. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Con los avances que hemos tenido en inteligencia artificial, se ven piezas de software que son capaces no solo de repetir una información 1, 2, 3, 1000 veces, que esos son los fáciles de detectar, sino que son capaces de contestar, de hablar contigo, captar palabras claves de lo que tú me estás diciendo y sobre eso elaborar una respuesta o tomar una respuesta que ya tienen elaborada y dármela. Y ahí está el peligro porque eso se vuelve muy difícil de Ahora, volvemos detectar. al principio. ¿Qué parámetros nos indica que estamos ante eso? Sí. ¿Se puede saber o no? Al principio y además cómo se multiplican, ¿no? Claro, ¿Con al qué principio era muy frecuencia? fácil saber cuándo era falso. Normalmente no tenían una foto de perfil, normalmente posteaban durante todo el día sin parar y sin cesar, y tú decías, mira, este comportamiento no es humano. Una persona que las 24 horas del día pone contenido no está durmiendo nunca. Es muy probable que no sea humano, y además fíjate que siempre dice lo mismo, fíjate que solamente tiene una foto genérica de perfil, etc. Eso se dieron cuenta Facebook, Twitter, las otras redes sociales empezaron a trancarlos. Pero fueron elevándose los niveles de complejidad dentro de estos robots. Ahorita estos robots, como te digo, tienen una librería de frases muy grandes, son capaces de usar inteligencia artificial, son capaces de agarrar noticias normales y mezclarlas. Por ejemplo, pueden hacerte un comentario sobre el clima de donde están, simplemente consultando un programa de base, un programa sobre el clima y el tiempo en su región. Y hacen su propia noticia. Hacen sus propias noticias o hacen su propio discurso, generan su Claro. propio discurso en el cual están metidos los argumentos que la persona que programó él quiere que esos argumentos sean los que se replican. Ahora, fíjate, yo al principio Ahora, pero muy vulnerable todo, ¿no?
a partir de la presencia de estos programas? Es básicamente la aplicación de lo que decía Goebbels durante el nazismo, de que una verdad, una Repetida. mentira repetida 1000 veces se convertía en convierte en verdad. verdad. Ese es el principio que están buscando la mayoría de los creadores. Si tú lees 5 o 6 veces en tu cuenta de WhatsApp, en tu número de WhatsApp, o en tu cuenta de Twitter, o en Facebook, una noticia, tú vas a tender a pensar de que esa noticia es Sí, cierta. claro, Y claro. eso fue lo que aplicaron durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se supone que el 15% del material surgido alrededor de las elecciones provenía de estos bots. Ya es muchísimo, eso es un número enorme cuando lo estamos pensando. Ahora, he leído o he escuchado pues de algunos expertos en esto también, así como tú, que dicen que aunque sirve para crear falsas comunidades y para inflar una cuenta, hay gente que piensa, aunque solo sirve para eso, hay gente que piensa que de repente pueden elevar tu número de followers, o sea, de seguidores, pero que en Sin duda. realidad, en realidad hay muchos que coinciden que no sirve para absolutamente nada. Depende para lo que tú quieras usarlo, pueden servir para muchas cosas. El primer uso que se les dio en Twitter fue simplemente seguir a alguien, y como tenías el número de seguidores más alto que otra persona, tú decías, esta persona tiene mayor influencia que los demás. Después empezaron a surgir algoritmos que medían cada vez que tú ponías algo, si la gente lo retuiteaba, cuánto es el número de posibles seguidores. Digamos, yo en mi cuenta, por decir un número cualquiera, tengo 10 seguidores, y me hace retweet un robot de estos que tiene a su vez 10 seguidores. Eso empezaba a hacer una ampliación de mi número. O sea, el mensaje que yo lancé pudo haber llegado a un máximo de 20 personas. Ese tipo de algoritmos cada vez han ido sofisticando más, y se dan cuenta muchas veces cuando un robot sencillo está metido en el medio y lo descartan. Twitter recientemente realizó una limpieza enorme de cuentas. Ajá. Hubo gente que perdió muchísimos seguidores. Así como no, por lo Yo menos perdí el como 10%. 4 solamente, y de los 35,000 que tengo. Entonces, Perdiste solo 4. y perdí Hay solo gente que ha 4. perdido el 10 y el 20%. Claro, por eso te digo, todo depende. Y probablemente la gente que perdió números más altos del 20, del 30%, El 2, el los 3. había contratado. Los otros lo hacen los bots como parte del comportamiento normal. Vamos a parecer más normales y vamos a seguir algunos usuarios al azar. Entonces, tú pones una cuenta, digamos, de Twitter o de Instagram, y le pones muchos seguidores. Tú puedes usarlo para muchas cosas. Tú puedes pensar, bueno, primero lo utilizo para decir, wow, miren cuántos seguidores tengo. Eso es una opción. Pero también yo puedo ponerte los seguidores a ti y después venir y decir, miren, Maki tiene un montón de seguidores falsos en su cuenta. Maki está haciendo trampa. Exacto. Y no hay forma de hacerlo. O sea que yo puedo usar los bots colocados en tu cuenta, o sea, colocados a seguir tu cuenta, los puedo usar para dañar tu reputación. O yo puedo usarlos para repetir información. Los puedo poner en las cuentas de muchas personas y los puedo poner a repetir información, esperando que la información sea lo suficientemente llamativa, esté bien diseñado el título, para que eso lo repliquen y entonces sirva de una expansión enorme. Ahora, sí, y distintas formas de usarlo. el caso de los bots y el caso de los hackers, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los bots son programas simplemente, mientras los programas. hackers son personas expertas que pueden ser que los que realizan estos programas, aunque estos programas, les digo, son fáciles de hacer. Yo estuve viendo hace un par de años en una demostración de IBM, un software que ellos tienen, hacer un robot de estos para atender en un call center, y la persona que hizo la demostración lo hizo en menos de 10 minutos. ¿Okay? Sabía cuál tipo de problema tenías, te mandaba a la base de datos el documento que querías, o sea, podía entender el ánimo que tenías, incluso medir los sentimientos, porque usan inteligencia artificial. Y si veía que tú estabas muy molesto por alguna razón, llamaba inmediatamente a un humano. O sea, son sencillos de hacer, no hace falta ser un hacker muy avanzado para eso. El hacker normalmente tiende a romper contraseñas, a meterse en las cuentas de los demás, a robarse las cuentas de los demás, y desde entonces actuar desde esas cuentas, ¿no? Ahora, esas son dos cuentas figuras son todas distintas. automatizadas, programadas previamente. Esas ¿no? cuentas son todos Ahora, robots, son el tema es el automatizados. siguiente. ¿Para qué te sirve tener en tu cuenta una gran cantidad de fantasmas de esto? Porque fíjate, ahí no hay interacción, no hay feedback con nadie, no fidelizas Es una a cuestión nadie. de ego. Es una No cuestión de fidelizas ego. a nadie, creas una mala imagen, como decías tú, Sí, porque sí. de repente eso puede volverse en tu contra. No, por supuesto, por completo. Tener todos estos bots en la cuenta, lo único que te siguen es para mostrar un número grande en el número de seguidores. O sea, que tú Pero puedes de ser ahí un bot. allá a sacar dinero de eso, por ejemplo, diciendo, No, mira, claro. yo soy influenciador, bueno, tendrás que engañar a la gente diciendo, mira, a mí me siguen 65,000 personas y realmente son O sea, que tú mismo 65,000 puedes bots. hacer tu propio bot, si es tan fácil, solamente para decir, tengo Claro. 15 millones de seguidores. Claro, lo que pasa es que te dije precios de $5 en adelante, no es negocio Claro. hacer 5,000 bots que te sigan. Claro. Y 5,000 es un número pequeño para la gente que tiene que tener millones. Entonces, estas cosas se hacen normalmente en Asia, donde tienen un montón de gente programando estos robots por mucho menos, y te los venden en paquetes enormes. ¿Okay? Tú puedes ir al mercado negro y tú puedes decir, yo quiero 50,000 seguidores
de Twitter, yo quiero eso. Pero los últimos movimientos, tanto de Twitter como de Instagram y Facebook, están intentando localizar para salirles al estos paso. robots para salirles al paso y quitarlos y eliminarlos. Ahora, por ejemplo, para el usuario, ¿qué manera tiene de contrarrestar o de enfrentar estos agentes tan peligrosos? Pasa muchísimo y que hay que aplicar el sentido común, igual que con los fake news. O sea, si un usuario que yo no conozco me está dando una noticia que me parece importante, pero la noticia es relevante, por ejemplo, cosas como quitaron el control de cambios o algo por el estilo, yo si lo leo de la cuenta de Manuel Felipe Sierra, yo lo puedo creer. Y me intereso, lo busco. Si lo leo en la cuenta de Maki, pero si lo leo en una cuenta que se llama El Duende Verde o algo así por el estilo, y no sé quién es ese Duende Verde o algo, pues simplemente tengo que desecharlo, descartarlo, o utilizar ese interés simplemente para ir a buscar qué dice algún periodista reconocido, qué dice algún influenciador, qué dice algún vocero que pueda tener valor con eso. Eso es el resto. Que te sigan realmente no te hace mucho daño. Si ves que empiezan a repetir, hay bots que repiten contenido solamente. Sí, o sea, por ejemplo, yo puedo crear un bot que se llame super periodista, por decir algo, y empiezo a retuitear a todas las personas de aquí de Globovisión, y tengo un contenido genial, fantástico. Y me podría dar un valor, y mucha gente me va a empezar a seguir porque, y vas a tener seguidores. porque tengo un valor, etcétera, pero realmente mi valor no está en mí, sino en lo que estoy haciendo. Ahorita, si yo lo hago públicamente, digo, esto es un bot que retuitea a todos los periodistas de Globovisión, yo lo veo un poco más ético que si lo hago a escondidas, por supuesto. Pero todavía yo no sabría decir dónde está el nivel de moral que tenemos que tener para juzgarlo, como si es malo o es bueno o es útil o no es útil. Ahora, rápidamente, pues nos queda apenas un minuto, Alcides, pero si un usuario, por ejemplo, es objeto de muchos bloqueos o de colocar, o se le coloca muy frecuentemente en spam, ¿eso te puede indicar que es un usuario fantasma? No necesariamente. Típicamente hay varias cosas que se ven para saber cuando es un usuario fantasma. Uno es el radio de seguidores. Tienden a seguir mucha gente y tener pocos seguidores. A lo mejor siguen a 30.000 y tienen 15.000 que lo siguen. O sea, cuando tú ves ese radio entre seguidores y seguidos, tú dices, no, pero si está siguiendo a tanta gente es para que le devuelvan el seguir solamente. Y repite mucho los avatares también. Si los avatares son los mismos, si ves que hay un patrón al momento de colocar la información, o sea, si un patrón lo hace solo en las tardes y pone los mismos tweets varias veces, a distintas horas, tú te das cuenta en eso. No es tan fácil de distinguir, porque como te digo, cada vez más usan inteligencia artificial, cada vez son más inteligentes, empiezan a meter noticias de otros lados, retuitean a otros usuarios que no son el que quieren ellos promocionar, sino algunos escogidos al azar de vez en cuando, y en el medio tú tienes que analizarlo. Es un trabajo de análisis, definitivamente. Bueno, muchas gracias, Alcides, por habernos acompañado en esta oportunidad. Vamos a la pausa, volvemos.